Esta línea de tiempo ha sido realizada para dar a conocer acerca de los científicos que han transcurrido a lo largo de la historia. Somos estudiantes del Santa Magdalena Sofía, docente encargado Wilder Delgado Quispe. Integrantes: Aniceto, Vázquez, Fiestas, González, Burga, Madrid y Cerrato. Platón nació en el año 427 en Atenas y falleció en el año 347 en la antigua Atenas a.C. Fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Propuso la teoría del conocimiento. En primera, el conocimiento debe ser certero e infalible. Segunda, el conocimiento debe tener como objeto lo que es en verdad real, en contraste con lo que es solo en apariencia, ya que para Platón lo que es real tiene que ser fijo, permanente e inmutable. Identificó lo real con la esfera ideal de la existencia en oposición al mundo físico del devenir. Una consecuencia de este planteamiento fue su rechazo del empirismo, la afirmación de que todo conocimiento se deriva de la experiencia. Pensaba que las proposiciones derivadas de la experiencia tienen a lo sumo un grado de probabilidad. No son ciertas, más aún los objetos de la experiencia son fenómenos cambiantes del mundo físico. Arquímedes de Siracusa nació en el año 287 a.C. y falleció en el año 212 a.C. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Es recordado por el principio de Arquímedes y por sus aportes a la cuadratura del círculo, el estudio de la palanca, el tornillo de Arquímedes, la espiral de Arquímedes y otros aportes a la matemática, la ingeniería y la geometría. Su contribución científica más conocida sea el principio de la hidrostática que lleva su nombre, el principio de Arquímedes. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y falleció en el año 322 a.C. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Los principios fundamentales de la física de Aristóteles. Número 1. Lugares naturales. Cada elemento querría estar en una posición distinta relativa al centro de la Tierra, que también es el centro del universo. Número 2. Gravedad, levedad. Para lograr esta posición, los objetos sienten una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Número 3. Movimiento rectilíneo. Un movimiento como respuesta a esta fuerza es una línea recta a una velocidad constante. Número 4. Relación entre la velocidad y la densidad. La velocidad es inversamente proporcional a la densidad del medio. Número 5. El vacío es imposible de imaginar. El movimiento es un vacío, es infinitamente rápido. Número 6. El éter. Todos los puntos del espacio están llenos con materia. Número 7. Teoría del continuo. Si existieran los átomos esféricos, habría un espacio entre ellos, por lo que la materia no puede ser atómica. 8. Quintesencia. Los objetos por encima de la Tierra no están formados de materia terrenal. Número 9. Cosmos incorruptible y eterno. El Sol y los planetas son esferas perfectas y no cambian. Número 10. Movimiento circular. Los planetas se mueven en un movimiento circular perfecto. Herón de Alejandría. Fue un ingeniero y matemático helenístico que destacó en Alejandría. Demostró una actitud premoderna para la mecánica, descubriendo, aunque de forma arcaica, la ley de acción y reacción, inventos y descubrimientos, la máquina a vapor, la neumática hidráulica y robótica, y por último la óptica. Euclides fue un matemático y geómetra griego.
Se le conoce como el padre de la geometría. Nació en el año 325 a.C. y murió en el año 265 a.C. Sus principales aportes, el más conocido es como Elementos. Ha sido titulado como Elementos. En ese trabajo, Euclides recogió una gran parte importante de los desarrollos matemáticos y geométricos que se habían realizado en su época. En Elementos, Euclides también desarrolla conceptos propios que han sido de gran importancia, tales como el algoritmo de Euclides y varios temas con la teoría de los números. La obra Elementos es considerada un clásico de la ciencia, comparado con los trabajos Principia de Newton. Entre los más destacados de Elementos se encuentran los 5 postulados euclidianos. Otro de sus aportes es la demostración y matemática. Euclides, junto con Arquímedes y Apolonio, son considerados los perfeccionadores de la demostración como argumento encadenado que se llega a una conclusión mientras se justifica cada eslabón. La demostración es fundamental en la matemática. Se considera que Euclides desarrolló los procesos de demostración matemática de una manera que perdura hasta hoy y que es imprescindible en la matemática moderna. Otro de sus aportes es la geometría euclidiana. Los aportes de Euclides se dieron principalmente en el campo de la geometría. Los conceptos por él desarrollados dominaron el estudio de la geometría por casi 2 milenios. Es difícil dar una definición exacta de lo que es geometría euclidiana. En general, esta se refiere a la geometría que abarca todos los conceptos de la geometría clásica, no solo de los desarrollos de Euclides, aunque se recopiló y se desarrolló varios dichos conceptos. Algunos autores aseguran que el aspecto que Euclides aportó más a la geometría fue ideal de fundarla en una lógica incontestable. Por lo demás, dado las limitaciones del concepto de su época, sus planteamientos geométricos contaban con varias falencias que posteriormente otros matemáticos reforzaron. Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geográfico y matemático. Su aportación fundamental fue su modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. A pesar de ello, mediante el modelo del epiciclo deferente, cuya invención se atribuye a Apolonio, trató de resolver geométricamente los dos grandes problemas del movimiento planetario. 1. La retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrogradan. 2. La distinta duración de las revoluciones siderales. Sus teorías astronómicas geocentristas tuvieron gran éxito, influyeron en su pensamiento de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco cuya importancia no solo está basada en la condición de haber sido el primero en proyectar la teoría heliocentrista más coherente. Copérnico fue quien inició la famosa revolución científica que dio comienzo al Renacimiento en Europa y que, incluyéndose a Galileo Galilei, llevó un siglo después por una obra de Newton a la sistematización de la física, pero también en convicciones filosóficas y religiosas de la época. La teoría heliocentrista se establece que el Sol es el centro del sistema solar, mientras que la Tierra y los demás planetas giran alrededor de él. Johannes Kepler nació en Alemania el 27 de diciembre de 1571 y murió el 15 de noviembre de 1630 en Alemania. Su primera ley fue escrita en 1609, donde dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. La segunda ley en 1609. El radio vector que une un planeta y que el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley en 1618. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semejante mayor c de su órbita elíptica. René Descartes. René Descartes fue un matemático
físico y filósofo francés, cuyas aportaciones fueron una revolución en el campo científico y filosófico. Nació el 31 de marzo de 1596, en La Haye, Francia, en el seno de una familia de funcionarios. A él se le atribuye la famosa frase «pienso, luego existo». Además, formuló el método cartesiano, creó el mecanicismo y desarrolló la geometría analítica. El gran aporte de Descartes, el que le ha llevado a ser reconocido como el padre de la filosofía moderna, es que su pensamiento se basa en rechazar las verdades recibidas, combatiendo activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano. Y como no podía faltar, el espacio también tuvo un momento en la mente de Descartes, el universo, infinito y lleno de misterios. Fue definitivo por Descartes como una masa llena y compacta. De esta forma se podía aplicar el movimiento, pues era el contacto entre los cuerpos que lo formaban. Para todos esos espacios libres que quedaban por rellenar, Descartes formuló la teoría del éter. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminentemente fue el hombre del Renacimiento. Mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura y pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento. Han sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Pierre de Fermat, el matemático aficionado que hizo dudar al mundo durante siglos. Aunque a Pierre de Fermat se le conoció como el príncipe de los aficionados, este matemático francés descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y Leibniz. Fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal e independientemente de Descartes, y descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Por lo que es más conocido este científico es por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el conocido como el último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995 por André Wiles. Discutió con Descartes sobre cuestiones científicas, como la infracción de la luz y el método de los máximos y mínimos, pero la relación personal era difícil entre los dos sabios. Todo lo contrario pasaba con otro gran matemático, Blaise Pascal, con quien además de trabajar en la teoría de probabilidades, también trabó una gran amistad. Fermat desarrolló también un ingenioso método de demostración de resultados de operaciones, que denominó del descenso infinito. El matemático murió en Castres, Francia, el 12 de enero de 1665. Ole Römer, el astrónomo que trajo la velocidad de la luz desde Júpiter. Además de convertirse en la primera persona en estimar la verdadera velocidad de la luz, con un valor de 214.000 kilómetros, a Römer también se le deben diversos inventos, desde un micrómetro para observar eclipses hasta el telescopio meridiano. Del mismo modo también inventó el grado Römer, ideado en 1701, una escala de medida de temperatura que hoy ha caído en desuso. La primera medición de la estimación cuantitativa de la velocidad de la luz se la debemos a Ole Römer.
en 1676. Romer utilizó los valores del periodo del satélite, lo entornó a Júpiter para determinar la velocidad de la luz en el vacío interestelar. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y de la óptica, y del desarrollo del cálculo matemático. James Bradley fue un astrónomo inglés nombrado Astrónomo Real de la Corona Inglesa en 1742. Es famoso por su descubrimiento de aberración de la luz y la nutación. Hans Christian nació el 14 de agosto de 1777 en Dinamarca. Falleció el 9 de marzo de 1859 en Dinamarca. Murió de 73 años. Es un físico y químico danés conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo, y por aislar el aluminio. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética y el diamagnetismo. William Thomson nació en Irlanda el 26 de junio de 1824 y murió en Escocia el 17 de diciembre de 1907. Fue un físico y matemático británico. Destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático. Es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la física. Es especialmente conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Recibió el título de Barón Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. Siempre activo en las investigaciones industriales y de desarrollo, en 1899 aceptó la invitación de George Eastman para ser vicepresidente de la junta directiva de la empresa británica Kodak. James Maxwell nació el 13 de junio de 1831 y murió el 5 de noviembre de 1879. Fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell formuladas por el electromagnetismo han sido ampliamente consideradas la segunda gran unificación de la física, siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton. Maxwell ayudó en el desarrollo de la distribución Maxwell-Boltzmann, un medio para describir de forma estadística ciertos aspectos de la teoría cinética de los gases. También es conocido por haber presentado en 1861 la primera fotografía en color duradera y por su trabajo en el análisis de la rigidez de las eolíceas, que a día de hoy están presentes en muchos puentes. Sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física moderna, sentando los cimientos de campos como la relatividad especial o la mecánica cuántica. Niels Bohr, Copenhague, 7 de octubre de 1855 y murió en Copenhague 18 de noviembre de 1962. Fue un físico danés que realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y de la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1992. Basándose en las teorías de Ernest Rutherford, publicó su propio modelo atómico
en 1913, introduciendo la teoría de las órbitas cuantificadas, que en la teoría mecánica cuántica consiste en las características que en torno al núcleo atómico. El número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además, los electrones podían caer desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía discreta, hecho sobre el que se sustenta la mecánica cuántica. En 1933, Bohr propuso la hipótesis de la gota líquida, teoría que permitiría explicar las desintegraciones nucleares y en concreto la gran capacidad de fisión del isótopo de uranio 235. Erwin Schrödinger fue un físico austriaco nacionalizado irlandés que nació en Erberg, Viena, Imperio Austrohúngaro, el 12 de agosto de 1887 y murió el 4 de enero de 1961, conocido por sus aportaciones matemáticas en la mecánica ondulatoria y la estructura atómica. Además, recibió el Premio Nobel austriaco gracias a la ecuación de Schrödinger, producto del experimento del gato de Schrödinger, que planteaba cuestiones de la física cuántica y para el cual llevó a cabo una constante comunicación con Albert Einstein. Sus artículos se centraron específicamente en la temperatura de sólidos, problemas de termodinámica y aspectos atómicos. En 1927, Schrödinger se mudó a Berlín para suceder a Planck. Cuando Hitler asciende al poder en el año 1933, Schrödinger decide mudarse a Inglaterra y se asiente en Oxford hasta 1938, año en el que se traslada a Italia. Aunque se retiró en ese año, continuó en otras investigaciones y escribió gran cantidad de artículos de distintos temas, entre los que se incluye el problema de conexión de la gravedad con el electromagnetismo. Además, escribió un libro titulado ¿Qué es la vida? Albert Abraham Michelson, a los 17 años, ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, en donde aprendió más sobre la ciencia que del arte marítimo. Obtuvo el grado de oficial en 1873 y prestó servicios como instructor científico y literal en la Academia entre 1875 y 1878. Se interesó ya desde esa época en el problema de tratar de determinar la velocidad de la luz. Tras 2 años de estudios en Europa, dejó la Armada en 1881 y en 1883 aceptó una plaza de profesor de física en la clase School of Applied Science de Cleveland y proyectó allí un interferómetro mejorado. Louis Victor Broglie, físico francés que formuló la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, miembro de una familia perteneciente a la más distinguida nobleza de Francia. Sus parientes destacaron en un amplio rango de actividades, desde la carrera militar hasta la política y la diplomacia, como fue el caso de su abuelo Albert de Broglie, su hermano Maurice de Broglie, de quien Louis Victor de Broglie heredó el título de duque tras su fallecimiento. Destacó también en el campo de la física experimental, concerniente al estudio del átomo. Enrico Fermi, físico nuclear italiano, fue alumno de la Escuela Normal Superior de Pisa y se graduó en 1922. Entre este año y 1932 se desarrolló la primera fase de su actividad científica, la de la física atómica y molecular. En 1927 aplicó la estadística de Fermi a los electrones que se mueven en torno al núcleo del átomo, con lo cual estableció un método aproximativo para el estudio de muchas cuestiones atómicas. Se declaró método de Thomas Fermi. Albert Einstein fue un físico alemán del siglo XIX y XX. Nació un 14 de marzo de 1979
y murió el 18 de abril de 1955, conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad especial y general, y también por la teoría del efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano. Nació en la ciudad de Alemania de Ulm, pero al año de su vida su familia se mudó a la ciudad de Múnich, donde viviría hasta los 15 años. Con 17 años ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para estudiar matemática y física. 5 años más tarde, ya graduado, consiguió la nacionalidad suiza. En 1902 comenzó a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, empleo que consiguió hasta los 30 años de investigación científica. En 1905 fue un año más fructuoso para él, resultando que su publicación de 4 artículos científicos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial. Además, la equivalencia de la masa y energía. El primero lo valió el Premio Nobel Físico en el año 1921, el segundo el grado de doctor y los dos últimos lo consagraron con el tiempo como el mayor científico del siglo XX. En 1908 comenzó a ejercer su profesión como profesor de física en la Universidad de Berna, cargo que continuaría años posteriores en la Praga, finalizando en Berlín, ciudad donde vivió hasta el ascenso del régimen nazi. Le hiciera abandonar a Alemania y mudarse a los Estados Unidos en 1932. Allí impartió docencia en el Instituto Avanzado de Princeton. Se nacionalizó estadounidense, obteniendo doble nacionalidad suizo-estadounidense, y pasó el resto de su vida intentando integrar las leyes físicas de la gravitación y el electromagnetismo, así como la divulgación de valores pacifistas, sociales, sionistas, hasta el fallecimiento de él por una hemorragia interna, un 18 de abril de 1955, a los 76 años. Max Planck nació el 23 de abril de 1858 al norte de Alemania, de padre y abuelo teólogos. En el año 1900 formuló que la radiación de las unidades pequeñas separadas denominadas cuantos, estudiando que la radiación emitida por el llamado cuerpo negro, para poder explicarlo tuvo que renunciar a la física clásica e introducirse a la teoría del quantum, que al principio ni él entendía, pero llevó a descubrir la constante del universo y de la naturaleza, que se conoce como la constante Planck, estableciendo que la energía de cada quantum es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante del universo. Estos descubrimientos no invalidaron la teoría de la radiación. Se propaga por ondas. Se cree que la radiación electromagnética, combinada con las propiedades de las ondas y de las partículas, sus descubrimientos fueron verificados posteriormente por otros científicos y significaron el nacimiento de un campo totalmente nuevo para la física, conocido como la mecánica cuántica. Entre sus obras más importantes se encuentra la Introducción a la Física Teórica, 5 volúmenes, 1932 a 1933, y La Filosofía de la Física, 1936. Colaboró con Albert Einstein y fue galardonado por numerosos premios, especialmente por el Premio Nobel de la Física en 1918. En 1930 fue presidente de la Sociedad Kaiser Guillermo para el Progreso de la Ciencia,
que después se llamó Sociedad de Max Planck. Sus críticas al régimen nazi lo forzaron a abandonar la ciudad, de la cual volvió, pero para ser presidente, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Max Planck falleció en Gotingo en 1947, un 3 de octubre. Lewis nació el 23 de octubre de 1875 en Massachusetts. Fue profesor de química en Harvard desde 1899 hasta 1906 y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts desde 1907 a 1912. Posteriormente fue profesor de química física en la Universidad de California, en Berkeley, y también fue decano en la Escuela de Química. Fue el primero en proponer que los átomos podrían mantenerse unidos por el medio de la comparación de pares de electrones. De acuerdo con esta idea, introdujo el simbolismo de las estructuras, en las que los electrones se presentaban por puntos, denominadas estructuras de Lewis. Desarrolló una teoría sobre la atracción y la valencia químicas con el químico Langmuir, basándose en la estructura atómica de sus sustancias, conocida como la teoría Langmuir-Lewis. En 1926 acuñó el término fotón para la menor unidad de energía radiante. Fue el primero también en preparar y estudiar el estado puro del agua pesada, reconocido además por sus trabajos sobre la teoría de las disoluciones y la aplicación de los principios de la termodinámica en problemas químicos. Lewis falleció en Berkeley el 23 de marzo de 1946.